Capítulo 9. El horno ardiente. Ned no se presentó a la siguiente plática. Holditch y su esposa estaban molestos por la ausencia de su hijo. La pálida y pequeña heredera sí acudió, bajo la protección de Marion. Holditch notó que la actitud de la pequeña Edith hacia él había cambiado. La niña lo veía como al hombre cruel que hacía infeliz a su esposa y que, según los rumores del cuarto de los niños, incluso se sabía que la había golpeado. Edith le lanzaba miradas tímidas al mayordomo cuando él tenía la vista en otra dirección, intentando leer en su rostro alguna señal de su crueldad. El tierno corazón de la niña estaba lleno de compasión por su maestra. «Y me agrada aún más», pensó Edith, «porque nunca se queja». La imagen que presentó el señor Early representaba a Sadrach, Mesach y Abed-Negó de pie ante el rey de Babilonia, con el horno de fuego ardiente al fondo, resplandeciente en llamas lúgubres. Plática 3. Daniel 3. Nabucodonosor, el rey, hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La erigió en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego, el rey Nabucodonosor mandó reunir a los príncipes, gobernadores, capitanes, jueces, tesoreros, consejeros, alguaciles y a todos los gobernantes de las provincias para que asistieran a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. Algunos han imaginado que el orgulloso monarca mandó fundir una imagen de sí mismo en oro para que el pueblo se postrara y la adorase. También se ha sugerido que hizo que fuese construida eternamente de metal precioso, en desafío a la incómoda profecía contenida en su sueño. El oro había sido símbolo del imperio babilónico. A este le seguirían la plata, el hierro y el bronce. Nabucodonosor mandó hacer su estatua completamente de oro para mostrar que el poder de Asiria habría de perdurar por todas las generaciones. Así como el ídolo se alzaba a gran altura, pues la cifra mencionada debía incluir el pedestal, Nabucodonosor mandó hacer su estatua completamente de oro para mostrar que el poder de Asiria habría de perdurar por todas las generaciones. Así como el ídolo se alzaba a gran altura, pues la cifra mencionada debía incluir el pedestal, también el orgulloso monarca deseaba ser elevado por encima de todos los mortales, para que el mundo se maravillara y lo adorara. Entonces, un heraldo del rey proclamó en alta voz: «Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, el arpa, el salterio, el zampoñón y el dulcimer, y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y la adore, será echado en la misma hora en medio de un horno de fuego ardiente». Esta era la orden del monarca más poderoso de la tierra. En oposición a ella estaba el mandato del Rey del cielo: «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás». Deuteronomio 5, 8 y 9. Terrible a los ojos humanos era el horno de fuego ardiente. Terrible la ira del tirano poderoso. ¿Quién se atrevería, por simple obediencia a la palabra del Dios invisible, a soportar la llama devoradora o desafiar la furia de Nabucodonosor? No sabemos dónde se encontraba Daniel en ese tiempo de prueba. Tal vez estaba ausente en alguna región lejana del imperio, tal vez enfermo, pero tenemos la certeza de que nunca dobló la rodilla ante la estatua erigida en el campo de Dura. ¿Hay algo en la situación actual de los cristianos que pueda asemejarse a la de los exiliados en Babilonia, llamados por un tirano a inclinarse ante su imagen de oro? ¿Acaso no se nos dice en las Escrituras que la codicia es idolatría? ¿Y no es el amor al dinero, la adoración a Mamón, el pecado dominante de nuestra época? No solo los grandes y poderosos príncipes, gobernadores y capitanes son tentados a hacer del lucro su ídolo y sacrificarle su paz interior y su conciencia. Esta imagen de oro es adorada por las multitudes. ¡Qué ansiosos, qué faltos de escrúpulos vemos al comerciante en la bolsa, al dependiente tras el mostrador, al vendedor ambulante con su carreta, al sirviente en su puesto de confianza!
Parece como si todo el mundo corriera presuroso en la misma dirección, cada hombre empujando a su prójimo en su apurada carrera hacia el altar de Mamón, postrándose ante la imagen de oro que el pecado ha erigido. ¿Quién podrá contar los crímenes que tienen su raíz en la codicia? Fraudes, mentiras, adulaciones, traición en el hogar, engaño en el comercio, pequeños hurtos y violencia abierta, la ley del hombre quebrantada y la ley de Dios despreciada. Contra esta adoración a Mamón, los hijos de la luz deben alzarse con valentía, deben guardarse fielmente de los ídolos. Aunque se los amenace con el horno ardiente de la pobreza y la prueba, Dios, el Dios de sus padres, ha prometido ayudarlos y protegerlos. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, Isaías 33:15, este habitará en las alturas, fortalezas de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33:16. Estrepitoso fue el estruendo de la música que anunció a las multitudes reunidas en la llanura de Dura que la hora de la adoración había llegado. Postrándose en el polvo al oír el sonido, cayeron los príncipes, los consejeros y los gobernantes. Solo 3 figuras permanecieron erguidas: Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Siervos del Dios viviente, no se postraron ni adoraron la imagen que el rey Nabucodonosor había erigido. ¡Qué valor! ¡Qué fe se requería para mantenerse así de pie, solos, en medio de una multitud postrada! Aquellos judíos eran jóvenes, habían sido elevados a altos cargos. La vida podía serles tan dulce como a nosotros. Sus almas se estremecerían como las nuestras ante el desprecio, el dolor y la idea de una muerte terrible. Satanás habría estado tan dispuesto a sugerirles como lo está ahora con nosotros, razones para que se excusaran a sí mismos. ¿No podían acaso apelar a la necesidad como excusa para quebrantar un mandamiento de Dios? «Tenemos que vivir», dice el vendedor en domingo. «Tenemos que vivir», exclama el comerciante fraudulento. ¿Con cuánta más fuerza podrían haber argumentado los 3 jóvenes judíos? «Tenemos que vivir». Ninguna prueba que un cristiano de hoy pueda ser llamado a soportar por causa de su conciencia es siquiera comparable a la que enfrentaron aquellos jóvenes hebreos. Y ellos no contaban con nosotros, con el amor de Cristo que constriñe, ni con el recuerdo de lo que Él padeció, para hacerles considerar todo lo demás como pérdida en comparación con su favor. En sus días, el Señor de gloria aún no había sufrido ni muerto, dejándoles ejemplo para que siguieran sus pisadas. Su conocimiento era menor que el nuestro, pero ¿no era su fe mucho mayor? Pronto llegaron a oídos del tirano por labios envidiosos las noticias de que los 3 jóvenes judíos a quienes él había favorecido habían desobedecido su mandato y se negaban a inclinarse ante su ídolo. Nabucodonosor, en su furia e ira, ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. «¿Es verdad», preguntó con ardiente indignación, «que vosotros no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora bien, si estáis dispuestos, en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, el arpa, el salterio, el dulcimer y toda clase de música, a postraros y adorar la imagen que he hecho, está bien. Pero si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y», añadió el orgulloso monarca, «¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos?» Miren a los 3 jóvenes exiliados representados allí, enfrentando la furia del rey cada uno a su modo, según las diversas formas en que naturalezas nobles, aunque distintas, encaran una prueba como la suya. Sadrac, con las manos entrelazadas y los ojos alzados al cielo, como si su fe penetrante ya pudiera ver a un libertador viniendo entre las nubes, responde al tirano enfurecido: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano nos librará, oh rey». Mesac, con mirada firme e intrépida, enfrentando sin temor la del monarca, su mano instintivamente cerrada en un puño como para dar fuerza a sus palabras,
se une con aquella frase que no expresa esperanza de liberación del fuego, sino una resolución de ser fiel hasta la muerte. Y si no, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. Abed-Negó se mantuvo junto a sus compañeros con los brazos cruzados y los ojos bajos, el rostro más pálido que el de los otros. Su fe quizás no se eleve hasta creer que será salvado de las llamas. Su valor tal vez no se despierte como el de un león para enfrentar el temor del hombre o los horrores de una muerte violenta, pero es tan fuerte en su humilde sumisión como los nobles jóvenes a su lado. Está listo para hacer o sufrir lo que el Señor su Dios disponga. Fe, valentía, sumisión, estas son en la hora de la prueba las gracias que el Espíritu de Dios concede a los hijos de la luz. Nabucodonosor no se conmovió ante la juventud, ni se sintió impresionado por el heroísmo de sus jóvenes cautivos. Ellos solos, entre todos los hombres, se habían atrevido a oponerse a su voluntad, y su venganza los lanzaría a la destrucción. En un arrebato de furia, el tirano ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado y que los hombres más poderosos de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Negó y los arrojaran a las llamas. Podemos imaginarnos lo que sintieron los mártires al oír aquella espantosa orden, cuando las cuerdas apretadas les ataron manos y pies e incapaces incluso de luchar, fueron llevados hacia el horno, cuyo calor resplandeciente y sofocante los alcanzaba aún desde la distancia. Lo ves allí, como un pozo poco profundo, lleno de combustible ardiente, sobre el cual se ha echado brea y resina hasta que las llamas rojas salten y se retuercen, como impacientes por devorar a sus víctimas. ¿Será injusto pensar que fue un momento terrible para estos jóvenes héroes? Que la fe luchó con la duda, el valor con el temor y la sumisión con el instinto natural de conservar la vida. Oh, crueles eran los ojos del tirano que, sin inmutarse, podía ver a esos valientes jóvenes indefensos arrastrados hacia una prueba tan atroz. Ya está hecho. Los mártires son arrojados a su baño de fuego. Los hombres que los lanzaron dentro encuentran que el calor es demasiado insoportable. Tambalean, jadean, caen, perecen. Pobres desdichados que se postraron ante la estatua de oro, que vendieron su conciencia al rey. Su hora ha llegado. Las llamas encendidas para otros han consumido a los ministros de la venganza. Entonces, el rey Nabucodonosor se asombró, se levantó apresuradamente y habló, diciendo a sus consejeros: ¿No echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron: Así es, oh rey. He aquí, exclamó el monarca maravillado, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y la apariencia del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Sí, el mismo Salvador estaba con los jóvenes judíos en el horno. Apenas habían sido lanzados al abismo ardiente cuando los mártires, con un gozo inefable, descubrieron que el fuego no tenía poder para consumirlos. No podía destruir más que las cuerdas que los ataban. Libres, ilesos y exultantes estaban Sadrach, Mesach y Abed-Negó, rodeados por las llamas como si fueran un santuario de cristal rojo, en la presencia inmediata y el real del Señor. La intensidad de su felicidad debió parecerse a las de los bienaventurados en el cielo. La mente apenas puede concebirla. Temían al horno. ¡He aquí! El mismo horno era su trono de gloria. Los momentos pasados allí fueron los más brillantes, santos y felices que jamás conocieron sobre la tierra. Y aunque hoy no esperamos milagros, ¿cuántos de los hijos de la luz han hallado consuelo en la promesa contenida en Isaías? No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 43, 1-3. ¿Cuántos en el horno ardiente de la aflicción han encontrado la presencia de su bondadoso Redentor, tan consoladora y fortalecedora, que han podido decir con las palabras de Pablo: nos gloriamos en las tribulaciones?
Y si esto es así en los dolores que son parte del destino común de todos los hombres, cuánto más en aquellos que los cristianos, como los exiliados en Babilonia, padecen por causa de la conciencia. Gozaos en aquel día y alegraos, dijo nuestro Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Lucas 6:23. Si nunca hemos renunciado a nada por el Salvador, si nunca hemos sufrido por nuestro Dios, bien podemos preguntarnos si no estamos entre los que han escapado del horno únicamente porque se inclinaron ante el ídolo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Entonces Nabucodonosor se acercó al horno y gritó en alta voz: «Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá». Quizá ningún mandato del rey había sido menos deseado de obedecer. Sin embargo, los 3 jóvenes judíos salieron y se acercaron al monarca asirio, quien los recibió con admiración y asombro. Los cortesanos se agolparon alrededor para examinar las vestiduras de los héroes. Su lino no estaba chamuscado, ni un solo cabello de sus cabezas había perdido su brillo, ni siquiera el olor a quemado había pasado sobre ellos. «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó», exclamó el tirano vencido, «que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que cambiaron el mandato del rey y expusieron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga algo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque no hay otro Dios que pueda librar como éste». Entonces el rey promovió a Sadrach y a sus compañeros en la provincia de Babilonia. Así fue como los 3 valientes jóvenes glorificaron a Dios en medio del fuego, proclamaron su alabanza y fueron testigos de su verdad ante los paganos. Por la fe vencieron sus temores. Por la fe superaron la ira del tirano. Fueron llevados al horno a través del desprecio. Su camino hacia la distinción y la gloria pasó por el horno de fuego. Queridos hermanos, quizá tengamos que sufrir mucho en este mundo, pero abracemos estos pensamientos para suavizar nuestra natural aversión al horno de la tribulación. Podemos glorificar a Dios en medio de él. Podemos disfrutar de su presencia allí. Las ataduras terrenales se consumirán en él, y los fieles no serán dejados mucho tiempo a sufrir en ese lugar. Una voz, no la de un tirano terrenal, sino la de un amigo celestial, dirá en el momento oportuno: «Salid y venid acá». De tales fieles está compuesta la multitud vestida de ropas blancas que Juan contempló en visión. Estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:14 al 17.